Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero en posición de una notable fortuna necesita una esposa. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Si te gusta este podcast, te invito a que me sigas en Instagram como @buscando un lector. Ahí vas a poder ver todo mi contenido sobre cine y literatura y te vas a enterar de todas las novedades sobre futuros talleres literarios presenciales y virtuales. Si me estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir y que le des like, y en YouTube que le des like y que aprietes el botón de suscribir. Ahora sí, te dejo con un poquito de arte para disfrutar. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Emilia García Arena, licenciada en Letras, crítica de cine y fundadora de Buscando un Lector. Y en este capítulo vamos a ver a Jane Austen. No solo Jane Austen en su literatura, sino en su cine. Podemos hablar de una poética, casi un multiverso Jane Austen. Y de invitada la tengo a Lu Osorio. Lu se formó en la Universidad de Cine y en la maestría de escritura creativa del UNTREF. Ella tiene en su film, nuestra nueva novela nocturna, fue parte de la séptima edición del Feedback y Con aroma del pasto recién cortado, que es de Celina Murga y una producción de Martín Scorsese, ganó el premio Mejor Guión en el Festival Internacional de Tribeca. También escribió una novela que se llama Los fantasmas les tienen miedo a los perros, que fue editada por Hexágono Editoras en 2024. Y además es docente, es tallerista y también difunde, ¿no? Esta relación entre el cine y la literatura en su cuenta de Instagram, Bibliotecora. Lu, bienvenida. Gracias, Muchas, Mili, por invitarme. muchas gracias por venir. Nosotras somos, te siento como una colega porque además de ser bookstagrammer, como esos nombres que tienen, además nosotras hacemos algo que no es tan común, que es hablar de este diálogo entre la literatura y el cine, que son dos artes distintos, con lenguajes distintos, pero que hay muchos puntos en común. Sí, totalmente. Yo creo que son como primos el cine y la literatura. Claramente no son hermanos, no tienen el mismo lenguaje, no corre la misma sangre por sus venas, pero se llevan bien, como hay algo de Sí. los dos mundos que se puede considerar familia. Así que me Sí. gusta ese cruce y creo que coincido con vos, Mili, que es un nicho como muy específico y que no se encuentra tan comúnmente una cuenta dedicada a este cruce, así que me alegra mucho este encuentro. Sí, sí, está buenísimo lo que haces. Y por eso te quise invitar en este capítulo, porque yo quería hablar de Jane Austen, escritora, sus novelas, su obra literaria, pero me parecía que está buenísimo también analizar todo su otro costado, que son las transposiciones fílmicas, ¿no? Este universo, porque ya Jane Austen es como todo es todo un grupo en conjunto. Así que a mí me gustaría arrancar este capítulo eh, tirando esta pregunta: ¿por qué Jane Austen es tan fundamental? No solo es fundamental para la literatura inglesa, una de las escritoras más queridas, más estudiadas, más reconocidas de la literatura inglesa, también de la literatura universal, de la época victoriana y de la cultura pop moderna por su cine. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué pensás que es tan importante? Yo creo que hay algo que hace que Jane Austen sea tan importante, que es su carácter de primera, ¿no? Haber sido una de las primeras escritoras mujeres ya la cataloga en una posición muy importante en relación a la historia de la literatura, escrita por mujeres. Pero además es muy buena, o sea, no es que fue la primera y ya, ¿no? Como su único mérito es haber sido la primera, sino que fue la primera y trajo una, al menos por lo menos desde mi experiencia de lectora, sin ningún tipo
academicismo, porque de hecho yo no tengo una formación en letras, así que va a ser una opinión totalmente subjetiva y de fan. Yo creo que trajo al mundo de la literatura una perspectiva mucho más fresca, una mirada que quizás hasta ese momento no había, que es la mirada de la clase media desde la perspectiva de una mujer joven, ¿no? eh, y que en algún punto funda lo que, como vos decías recién, ¿no? Como cierto diálogo con la cultura pop de hoy en día. Yo pienso en Nora Ephron como una, por ejemplo, como una autora relativamente contemporánea, porque murió hace poquito, eh, que hizo guiones de películas, eh, donde, digamos, no podría haber existido Nora Ephron sin Jane Austen, ¿no? Como ese tipo de figuras que cambiaron el rumbo de la cultura en algún momento de la historia y gracias a quien hoy existen otras tantas figuras admiradas, sobre todo en ese terreno que es el de los conflictos de un tipo de clase social. Eh, Claro. Sí, 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 sí. Y hay algunas cosas que dijiste que me gustaría como profundizar. Con esto que decís, claro, lo que fue innovador de ella fue como esta perspectiva sobre, porque Jane Austen formaba parte de la clase media, no de una clase trabajadora, una clase media normal, como por ejemplo es Lizzie Bennet, su personaje, posiblemente su personaje más importante, y una mirada crítica, ¿no? Sobre esta sociedad victoriana, y con una ironía y un humor ácido importante, ¿no? sí, yo creo que ella tenía mucha experiencia en ese terreno y ella sabía que podía hablar de ese tema largo y tendido. De hecho, bueno, casi que todas sus novelas rondan siempre sobre los mismos temas, con ligeras variaciones, pero ella tenía una mirada muy cercana sobre ese tipo de clase social específica y sobre los roles sociales que ocupaban cada uno de los integrantes que conforman ese grupo. Y me parece que lo que hizo fue observar atentamente lo que la rodeaba, lo que conocía. No se puso a imaginar grandes aventuras ni tierras lejanas, simplemente observó y pensó. Y creo que esa mirada tan lúcida sobre lo que la rodeaba le permitió hacer una obra en donde siempre pareciera que se trata de mujeres intentando casarse y buscando pareja, pero esa siempre es la excusa que las lleva a Sí. aprender algo de su personalidad, ¿no? Como, o de la personalidad suya o más bien de lo que es ser humano en general, ¿no? Como si hay algo de eso tan particular del conflicto de conseguir pareja porque es una salvación económica y social que puede revelar cosas de la condición humana. Eh, Claro. Claro, es la herramienta que usa para captar al público y como este hilo conductor para tal cual, decir otras cosas. Y bueno, entonces sí, ella se inscribe en lo que se conocía, o sea, ella se inscribe en el marco del realismo, que en el siglo XIX teníamos dos movimientos predominantes. El romanticismo, que de ese lado se van, por ejemplo, las hermanas Brontë, Mary Shelley. Fuera de Inglaterra lo tenemos a Víctor Hugo, por ejemplo. Y después el realismo, que lo tenemos, por ejemplo, a Charles Dickens, los tenemos a los rusos, por ejemplo, y la tenemos a Jane Austen, y puntualmente Jane Austen se inscribe en el costumbrismo, como que aparte de que, bueno, son situaciones reales de la vida cotidiana que tranquilamente podrían pasar, también puntualmente en las costumbres de una sociedad, en este caso la sociedad inglesa, que ella, al igual que, bueno, Dickens fue un duro crítico de esta época victoriana tan desigual, tan hipócrita sobre todo, pero lo hacía más desde el lado, más desde una denuncia más política de la explotación infantil, la explotación laboral, los distintos derechos, y Jane Austen lo hizo más haciendo mucho hincapié en el mundo femenino, y yo creo que por eso, porque es como que Charles Dickens habla de hombres y mujeres en un conjunto de la sociedad y se habla de temas universales, Jane Austen lo hace
desde el punto de las mujeres y ya se la recluye a, bueno, el mundo femenino y se le baja el valor, ¿no? A Jane Austen se la ha intentado desprestigiar mucho. Sí, y además creo que a diferencia de casi todos los autores que mencionaste, que son contemporáneos a ella, es la única que trabaja con el tono de comedia, podríamos decir, Sí, o como si hubiera poca solemnidad en su forma de escribir, a diferencia de otros autores que nombraste, como si fuera la única que pudo incorporar la comedia como parte de su estilo, y al mismo tiempo que no por eso sea menos crítico o menos como puntilloso sobre lo que observa, ¿no? Como eh, dejó entrar como este halo de superficialidad o de liviandad en sus libros y después te clava la daga, ¿no? Ahí está en tal el cual, fondo el corazón de lo que te quería explicar y te envolvió con tules durante un rato, tal cual. pero después ahí había carne, ¿no? En el fondo. Claro, sí, 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 tal cual. Es una frase que se repite mucho y, por ejemplo, mi profesora de literatura inglesa, que la rebanco, pero en esta no la banco, que ella detestaba a Jane Austen porque solo escribía libros sobre mujeres que buscaban marido. Y eso es súper reduccionista y además incorrecto, porque, o sea, ¿cómo dirías vos que Jane Austen presenta el feminismo? Porque sus novelas son feministas. ¿Cómo pensás que se presenta en ella? Mira, justo estaba revisando para la grabación de hoy mis libros de Jane Austen. Como yo me estoy mudando, tengo todo hecho un caos, pero encontré este libro que se llama Catherine o La Glorieta, que es uno de los primeros libros que leí de Jane Austen, y de hecho es el primer libro de Jane Austen. No se tiene registro de este libro dentro de su corpus o de su obra porque está inconcluso, nunca lo terminó. Lo escribió creo que a los 16 años, eh, entonces es como que no se considera parte de su obra, Claro, eh, claro, sí, nunca la había pero escuchado nombrar. Qué interesante. se llama Catherine o La Glorieta, y esta edición que yo tengo es de Buenavista, con traducción de Laura Chalar. Este es un libro para mí que es muy interesante porque es como el germen de sus personajes, ¿no? Es también una chica como muy perspicaz, muy observadora y al mismo tiempo como muy honesta con lo que le pasa a ella, ¿no? Y a sus sentimientos. También muy confundida por momentos en su lectura de lo que la rodea. Pero me parece que hay un elemento como muy revelador que es la glorieta, que es Mm, un espacio fuera de la casa que ella construyó con sus amigas, en el que ella se siente tranquila. Es como el lugar al que ella va a reflexionar cuando se siente confundida, cuando tiene algún problema. Y yo al toque que leí eso pensé en el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? ay, Eh, sí, qué ella lindo. necesitaba ese escape, este personaje, el escape fuera de la casa para estar sola, para pensar, para tener como su propio mundo. Y creo que eso ya es como una pincelada que pinta un poco lo que plantea Jane Austen en sus personajes femeninos, sus protagonistas, que es verdad que en la mayor, diría, si no todos, en la mayoría de los casos, son mujeres que terminan teniendo un conflicto matrimonial, podríamos decir. Eh, Mm, pero siempre creo que en algún punto eso que ella describe era parte de lo que sí, pasaba, ¿no? No era un capricho de Jane mm, Austen. Era, digo, la configuración de esos matrimonios era parte de configuración del entramado social. claro, Eh, de hecho, ella en alguno de sus historias dice como el destino de las personas puede cambiar por la decisión que toman en relación a su matrimonio, ¿no? sí, Entonces no sí, es solamente totalmente, una cuestión de rosa, de corazón y de sentimientos, sino que es una cuestión económica, es una cuestión social, eh, y es casi una decisión de vida, no por, repito, no por la cuestión romántica, sino por la cuestión eh, que tiene que ver con el poder, ¿no? ¿Cuál es totalmente. tu posición de poder en esa sociedad? Eh, Así que sí, creo que en ese sentido su mirada sobre el mundo femenino está muy ligado a
estas contradicciones, ¿no? Como los sentimientos, bueno, su sentimiento o su sensatez, ¿no? ¿Qué es lo que Mm, predomina y cuáles son las posibilidades que surgen de ese conflicto? sí, sí, totalmente, totalmente. Y además una cosa que a mí me gustaría señalar que la rama más dura del feminismo muchas veces como que no le gustan estas cosas porque de que se la relaciona a la mujer con el amor, con el matrimonio, pero uno también tiene hay que entender que el amor y el matrimonio, que una mujer desee eso, no necesariamente tiene que ser malo. Justamente lo que está hablando Jane Austen, que es el ABC del feminismo, es la decisión de una mujer. Por poner ejemplo, su obra maestra, que es Orgullo y Prejuicio, su protagonista se termina enamorando y se termina casando, pero porque ella así lo desea. Se casa solo cuando ella misma, Lizzie Bennet dice, el, solo el amor más grande me hará querer casarme, por eso terminaré siendo una solterona, en el sentido de que ella no cree que algún día sienta un amor tan grande y una persona que sienta que merezca ser amada, porque es como que ella también es muy prejuiciosa, por lo que se dice en la novela, es muy orgulloso también, y como que tienen bastante mal concepto con ciertos hombres o ciertas ideas del matrimonio, entonces ella hasta no estar completamente segura de no solo estar enamorada, sino estar enamorada de alguien que realmente la va a cuidar, la va a amar, alguien que realmente merezca la pena, solo ahí se va a casar y se va a entregar a las responsabilidades de esa época, pero siempre como un igual con su marido, ¿no? Entonces, lo importante, o sea, no hay que quedarse solo en el hecho de, bueno, todas las protagonistas de Jane Austen se terminan casando, sino todas se casan, pero porque ellas deciden cómo y cuándo, y porque realmente se sienten en la autonomía de serlo. Y no era una decisión difícil, no era una decisión fácil, porque en ese momento decidir no casarse era una decisión hasta política, y que Jane Sí, Austen en su vida personal lo vivió. Ella no se pudo casar con el hombre, con el amor de su vida, entonces permaneció soltera, ¿no? Y bueno, y sí. fue un costo duro que tuvo que pagar, porque bueno, un día es en una pobreza casi asegurada, no sé, la protección que tenía tener un marido también. Sí, creo que su vida es más parecida a la de Mujercitas, ¿no? Como una Mm, mujer que dedica su vida a escribir y que es capaz de vivir de eso, en un contexto en el que eso no era común, no era algo habitual, y logró ser reconocida en vida también. No es una personalidad que tuvo su reconocimiento post-mortem, sino que tenía un nombre, digamos, como autora. Creo que eso también la hizo icónica, ¿no? sí, Lograr esa claro. posibilidad. Pero tampoco ella estaba tan cómoda en el sentido de que no era Dickens, o sea, no es que fue un No, bestseller, claro, no fue un bestseller en vida que se hizo millonaria. Ella tuvo una vida muy como tranqui, como que sí, vendió libros, como que, o sea, algo pudo hacer, pero muy tranqui, o sea, el reconocimiento vino después, entonces se necesitaba de mucho valor, ¿no? totalmente. Sí, claro, claramente. Y además, bueno, el matrimonio con el que no pudo concretar su esperanza o su sueño de vida tampoco era conveniente ese matrimonio. O sea, era como si Jane Austen no pudiera tener ninguno de los aprendizajes que tienen sus personajes en las novelas, ¿no? O más bien como si decidiera que incluso la ficción le permite hacer ciertas cosas que la realidad Claro, no tiene esa chance, ¿no? sí. Eh, pero sí creo que como todo lo que para mí es Jane Austen es ironía. Como que Mm, yo siento que por más que en sus personajes siempre terminen casadas o haya conflictos amorosos, nunca deja de haber una mirada ácida sobre esa situación, sí. ¿no? O como personajes sus personajes siempre creen que tienen todo bajo control, e incluso cuando creen que tienen la razón, por algún motivo descubren que se equivocan o descubren que no era todo tan como creían. eh, Mm, y creo que de eso se trata, no de que se logra casar o no, sino de descubrir que uno es ser humano y que no puede tener todo bajo control.
eh, en relación a, a sus emociones, ¿no? Después Sí, está la cuestión de la decisión de matrimonio, que ahí sí tiene mucho poder de decisión, ¿no? Pero son cosas separadas en algún punto, claro, en ese sentido. Lo revolucionario de sus personajes es que quieren, o muchos de ellos quieren que eso esté de la mano, ¿no? Que no sea claro. solo una decisión social. Claro, tal cual. Y bueno, cuando hablamos de que también es un es un ícono de la cultura pop, de la cultura popular, ¿no? Que inspiró, por ejemplo, algo súper como que dio la vuelta al mundo entero y que ya como se convirtió en una especie de tendencia o moda o casi un estilo de vida, que es, por ejemplo, la serie de Bridgerton fue fuertemente influenciada por el mundo de Jane Austen y que, por ejemplo, ahí ya se empiezan como a caricaturizar ciertos elementos de Jane Austen y también como que Jane Austen de alguna forma es la responsable de que se romantice tanto la época victoriana, ¿no? Claro, claro, pero yo creo que hay un error en pensar que ella o sea, claramente ella no No, no, romantizaba no, esa época, pero hay una lectura más sí, romantizada de esas obras, eh, que creo que, claro, una cosa es Bridgerton como una serie que toma esa lectura más romántica bueno, le aporta un montón de cuestiones más contemporáneas, como de cierta apertura sexual que claramente en los libros de Jane Austen no aparece, no, nada, porque ella no deja de ser victoriana en ese punto, pero pienso en las adaptaciones que surgieron de sus libros, que son de alguna manera adaptaciones más libres, que tratan de llevar esos conflictos humanos a otra época y a otros contextos, como la de Bridget Jones y Clueless. mm, Y creo que esas películas, más allá de cosas que vamos a charlar ahora, sí logran como transponer algo de esa cuestión más humana y de esos conflictos más humanos que traen los libros de Jane Austen en sus novelas y que las hacen en algún punto atemporales. ¿No? claro, Podemos pensar en eso también, en ese sentido, al no anclarse demasiado a cuestiones como tan de esa época, lo que es emocional se puede pensar en cualquier momento y en cualquier contexto, sobre todo pensando en una determinada clase social, ¿no? Una clase media baja, podríamos decir. sí. Clase media baja. Sí, eso que decís que son atemporales es verdad. Italo Calvino tiene un ensayo que habla de los clásicos, un ensayo que sí, que creo que se convirtió en libro, que dice que la definición de clásico es un libro que traspasa las épocas y es significativo en cada época. O sea, Jane Austen no es que me perdone la escritora de Crepúsculo, pero no es Crepúsculo, que fue un bestseller en su momento y después, o sea, ya, ¿entendés? Y es como que, o no sé, 50 sombras de Grey. En cambio, Jane Austen como que traspasó su época, pudo aportar algo a la literatura y se va a seguir recordando. Eh, como que tal vez Crepúsculo y 50 sombras de Grey queden más, más de la cultura popular, como al ser los primeros eh, como los primeros en algo, pero en el sentido de una trascendencia más literaria, como más fuerte, ¿no? Y bueno, Aparte ahí sí, tenés lo que decía Tolstoy, ¿no? De que cuanto más pintes tu aldea propia, más universal va a ser lo que cuentes, ¿no? Y yo creo que Jane Austen ah, fue tan particular y tuvo una mirada tan concreta sobre porque conocía eso de lo que estaba hablando, sí, que esa particularidad de sus personajes, de sus conflictos, de esas aldeas en las que viven, de esas casas, de esos espacios y de esos vínculos raros que había entre todas esas personas que conformaban esa sociedad inglesa en esa clase social, hace que se pueda pensar en la universalidad de esos conflictos, ¿no? Porque justamente lo que hace que Jane Austen sea Jane Austen y no un texto más es su mirada, esa mm, mirada tan especial sobre esas cuestiones. sí. Me encantó esa frase de Tolstoy, no la conocía. Y opino tal cual. Bueno, para pasar un poco a lo que son las películas del universo Jane Austen, a mí me gustaría primero hacer una salvedad que tiene que ver con la literatura comparada.
La literatura comparada, para los que no saben, es esta disciplina, mejor dicho, que estudia la literatura comparada con otras artes. Por ejemplo, la literatura con la filosofía, la literatura con el arte plástico, la literatura con la mitocrítica y una rama una parte muy importante es la literatura comparada con el cine. Y acá donde se encargan de, bueno, todos estos vínculos, relaciones entre literatura y cine. Y un área de la literatura comparada, que es en la que yo, con la que yo me siento identificada, habla de, en vez de adaptaciones, de transposiciones, no porque decir adaptación esté mal, sino que la connotación que se le da, y además es más fácil decir adaptación que transposición, por un tema de economía lingüística, sino que cuando uno dice adaptación cinematográfica, está dando por sentado que la película se tiene que adaptar y ajustar a la obra literaria, que hay toda una rama o todo un grupo de gente que quiere que la película sea tal cual a la novela, y también este grupo del que yo me siento identificada, tampoco les gusta el tema de la fidelidad, como diciendo, bueno, esta película es fiel al libro, en el sentido de que solo es fiel si retrata la historia tal cual como es. Para mí, en todo caso, es fiel cuando se quiere mostrar la esencia o el mensaje del libro. Y hay muchas transposiciones de las novelas de Jane Austen. Me gustaría que arranquemos hablando por su gran clásico y su obra más conocida, que es Orgullo y Prejuicio. Me gustaría que arranquemos hablando de la versión de Joe Wright, protagonizada por la señora de películas de época, Keira Knightley. ¿Qué nos podrías contar, Lu, de esta película tan amada por muchos y odiada por otros? Bueno, yo tomando esta película como puntapié para también sumarme a lo que decías antes, creo que pasan dos cosas con la cuestión de las transposiciones barra adaptaciones, que es que hay un problema que es que tengan el mismo título, ¿no? Como Mm, Orgullo y Prejuicio se llama la novela de Jane Austen, entonces Orgullo y Prejuicio película debería ser una fotocopia de ese libro en versión audiovisual, como si sí, tal cosa existiera, ¿no? sí, Ya sí, sí. dijimos que estamos pensando en lenguajes distintos. Una cosa es hacer o contar algo con palabras y otra cosa es hacerlo con imágenes y sonidos. Son dos mundos totalmente distintos. Claramente no existe una cosa tal como una copia fiel, una Sí. fotocopia. Y pienso que como esa falsedad que aparece en la apreciación de películas cuando uno piensa en la adaptación como una fotocopia es porque tienen el mismo título. Sí. Si ya cambiáramos el título y no pusiéramos esa aclaración, eh, bueno, se acaba el problema entonces, porque si no es una adaptación ya no podemos juzgarla de esa forma a la película, ¿no? Y por otro lado, también pienso que hay algo que es imposible, que es que eh, las adaptaciones reflejen esa imaginación que uno tuvo cuando leyó el libro. Siempre la película que está en nuestras cabezas va a ser mejor que la que vayamos a ver el cine, Ujú, siempre, porque justamente no la filmamos, eh, claro. porque son eternas las posibilidades que nos da la imaginación y estoy segura que si cada uno filmara su adaptación sería malísima. O sea, estoy segurísima de que si lleváramos a pantalla todo lo que nos imaginamos de esa lectura sería una pésima película porque los problemas del cine son enormes, son otros, no tienen nada que ver con lo que uno puede pensar en la imaginación. Entonces, también creo que hay como una especie de sensación de que en la cabeza estaba mejor, ¿no? Esas imágenes eran mejores en mi cabeza y justamente eran Sí, mejores porque no las filmaron. Entonces, claro. eh, me parece que ahí es como que es muy difícil ya la discusión. Eh, Sí, tal cual. pero sí, claramente yo estoy de la vereda opuesta, ¿no? Yo creo que las películas que toman de inspiración textos tienen que proponer otra cosa, tienen justamente que proponer la mirada de otro artista, porque ahí hay otro artista mediando la situación. No es que Mm, la película se hizo sola, no es que brotó del libro una película, ¿no? Hay un lector y hay un nuevo autor, ¿no? claro. Entonces ahí es donde entra otra mirada. Sí. Jane Austen miró su sociedad para escribir sus libros
digamos que adaptó esa sociedad a un libro. Tampoco lo que diga Jane Austen era la pura verdad, seguramente habría otros que Claro, opinaban distinto. Bueno, y Joe Wright leyó el libro de Jane Austen y hizo su película. Eh, pero es la película de Joe Wright, no de Jane Austen. Entonces, claro, hay que pensarlo así. Esa película me parece un peliculón. sí, De hecho, hay una serie de escenas que son planos secuencias que tienen una maestría de dirección que es admirable. Eh, la escena del baile, por ejemplo, es un plano secuencia como de 10 minutos, ¿no? O sea, el wow. plano secuencia, ahora que está tan de moda con la serie Adolescencia, Sí, 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 este, es un plano que no tiene cortes. Y en esta escena, Joe Wright planta como si fuera una escena real, ¿no? Una fiesta en un salón con distintos pasillos así y puertas donde se reunía la gente a charlar mientras en el salón principal bailaban. Y persigue a los personajes, ¿no? A Lizzie, a sus hermanas, a sus padres. eh, y es como que hace una especie de sondeo general de esa sí, situación que es buenísimo. Y aparte es no solamente buenísimo narrativamente, sino técnicamente es espectacular ese plano. Está el seguimiento de Lizzie por la casa, ¿no? Que por momentos la abandona para hacer una descripción más omnisciente, podríamos decir, de esa casa que es bastante similar a los tipos de narrador que planteaba Jane Austen, ¿no? Estos narradores en tercera persona que eran capaces de empatizar con algunos mm, personajes. eh, y esta cámara que propone Joe Wright me parece que es muy cercana a esa sensación que uno tiene cuando lee, ¿no? Como la sensación de un plano secuencia que muestra todo un poco, pero cuando quiere sigue a un personaje, ¿no? Y se sí, queda con el personaje de Lizzie. Y por ejemplo, también pasa que en la segunda escena de baile hay como una especie de metáfora visual. No sé si recordás que ella está bailando con el señor Darcy y de repente es como que se quedan solos, ¿no? Hay un corte sí, en la escena y en vez de estar rodeados de gente, están bailando solos. Como si como si visualmente pudiéramos ver lo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Como si estuvieran sí, conectados y aislados de todo lo que sucede la película nos muestra un poco abstractamente lo que sucede, pero claramente por momentos es la mirada de Elizabeth, ¿no? La que nos muestra. Yo digo que es como una especie de discurso indirecto libre, ¿no? Como que por momentos nos dice lo que está pasando por la cabeza de Elizabeth sin una voz en off, que eso es algo que pasa mucho en otras adaptaciones de Jane Austen, ¿no? Que hay una voz en off constante explicándonos lo que piensa el personaje, porque no encuentran otras herramientas audiovisuales para mostrarlo. Y esta película está llena de recursos en donde podemos claramente entender lo que está pasando por la cabeza de Elizabeth sin que nos lo digan con palabras. claro. No, sí, y además, eh, a ver, desde lo estético, Joe Wright es un director que tiene una estética y una fotografía, pero impecable. Otras películas suyas que también actúa, está como protagonista Keira Knightley, es Expiación y Ana Karenina. Tienen una estética impresionante. La escena que está Lizzie desde como un acantilado mirando como el atardecer con el viento y ese piano, es tipo, no, no, cine, literal, eso es cine. Y bueno, la escena final con el señor Darcy, como que realmente creó como todo un universo, como un aura, una cosa así de amor. Y también de mucha dignidad, porque a mí yo, a Lizzie Bennett, la rebanco, pero no solo porque ella es una persona sumamente digna y además porque cuando uno realmente es rebelde, cuando no tiene todas las de ganar. Porque Lizzie no solo era mujer, sino no era una mujer ni aristocrática, ni rica, ni mucho menos. Tampoco es que era tan linda, entonces no es que podía decir, ah, voy rechazando hombres a lo loco porque total tengo. No, no, era como una chica tranqui. Es más, el señor Doris al principio la ve y dice, bueno, sí, es normalita, ¿no? Em, y entonces, no solo, o sea, rechaza dos propuestas de matrimonio porque ella no considera que el otro, o sea, no solo no está enamorada, sino que como que detesta a la otra persona, aunque sabe que, bueno, que eso la podría condenar, el hecho de rechazar propuestas de matrimonio, sobre todo, y además de hombres que tenían un estatus social más alto, más dinero, pero yo la escena
que me parece espectacular, que está tanto en el libro como en la novela, es cuando, llegado medio al final, cuando ella ya se está enamorando del señor Darcy, parece que el señor Darcy también de ella, es cuando la tía del señor Darcy, que es una mujer aristocrática llena de dinero, con una posición social muy alta, va a su casa, o sea, a la casa de Lizzie, entra así de la nada, la increpa diciéndole como que mi sobrino nunca se va a casar con vos, prometeme que nunca vas a aceptar una oferta de ella porque vos sos menos, todo así. Y ella con una dignidad se le planta y le dice como que también en el libro está distinto, pero también como con una lengua filosa, lo dice Lizzie, como diciendo usted, viene a mi casa, me increpa, intenta humillarme, me falta el respeto, como, y la echa, ¿no? Entonces, una dignidad y una valentía muy fuerte, la verdad que es admirable. Em, y bueno, un poco para no dejar de nombrarla, los fans de Jane Austen, los fans más acérrimos, comparan mucho esta película con la serie que se hizo de la BBC con Colin Firth, ¿no? Em, Ujú. y ahí como que Keira Knightley es una diosa y como muchos criticaban como por qué la ponen a ella si Lizzie justamente no es tan hegemónica, pero como que a Keira Knightley la pusieron como más, que viste esa anécdota que tiene con Joe Wright. Sí, que le dice que era demasiado linda, pero cuando la conoció dijo, ah, no, estás bien, no está tan mal. Claro, en el sentido de como que ella no es muy femenina, como que es media bruta, es como más desgarbada, entonces como la podían caracterizar de una manera, además para la época, ser tan flaquita tampoco no te hacía atractiva, ¿viste? No, Y además bueno, yo creo que ahí es donde están leyendo a la elección de Keira Knightley como meramente como una elección de casting es linda, entonces va a protagonizar una peli de Jane Austen, sino que es un trabajo de Joe Wright con ella que viene de varias películas, o sea, es casi una marca autoral que en las películas de Joe Wright esté Keira Knightley. Evidentemente hay algo de su expresión, de su corporalidad, que va más allá de si es linda o fea, ¿no? Tiene que ver con lo que Joe Wright ve en ella como una reescritura posible de lo que él ve de los personajes claro. que quiere representar. Sí, sí. Y bueno, y en la versión de la BBC, que bueno, Colin Firth está muy bien como el señor Darcy, y la actriz que interpreta a Lizzie Bennet es como más regordeta, o no sé, como no tan flaca como Keira Knightley. Y yo no la vi en la serie, pero dicen que es muy buena transposición, que está muy buena. Y acá sí me la voy a cargar, otra profesora de la facultad, me la voy a cargar porque no me caía muy bien, obvio sin decir nombre, pero que era muy fan de Jane Austen y que decía, claro, como hablando de la versión de Joe Wright, diciendo, sí, una Lizzie Bennet anoréxica, como, viste, como con esa misoginia así, venenosa, largó eso diciendo, primero, qué mal. Qué mal tu comentario. Primero, qué mal tu comentario. Y segundo, súper reduccionista, le estás reduciendo a su corporalidad, ¿entendés? Por ser mujer, nunca dirías de un señor Darcy anoréxico. No, bueno, es lo que te decía, para mí, yo no vi tampoco la de la BBC, o sea, ubico la adaptación y quiero entender que hay algo de cierta representación de esa serie muy clásica, Mm, como si Jane Austen fuera también la representación de lo clásico. Y a mí me parece que justamente Jane Austen, dentro esos tules clásicos que pareciera envolver toda su obra, hay toda una cuestión rupturista y distinta. Entonces creo que la lectura de las otras adaptaciones que se la juegan un poco más, siempre puede salir mal igualmente, ¿no? sí, obvio. Ese riesgo. Pero creo que en algún punto respetan más ese espíritu de encontrar cosas nuevas, ¿no? No cristalizar a Jane Austen como algo clásico y súper cerrado que tiene que representarse de cierta manera, ¿no? Como, creo que esas miradas cierran y lo peor que puede pasarle a una obra es cerrar la posibilidad de que esa obra exista en otras miradas. Eh, y yo creo que, bueno, Joe Wright para mí hace un gran trabajo de dirección y de adaptación en esa película, eh,
puede gustarte más el libro que la película, claramente, pero eso no quita que la película en sí misma no sea buena película, ¿no? Juzgarla por su fidelidad al texto es injusto. Repito, hay algo de los nombres propios que hace que uno pueda verla como una fotocopia del libro y no debería ser así. Eh, pero sí me parece que, bueno, Joe Wright es un director genial, en sus otras películas también lo demuestra, Mm, y, y me parece que Keira Knightley es todo menos una actriz flaquita, ¿no? O sea, yo creo que no se puede juzgar su trabajo por eso. Es su cuerpo, sí, pero creo que ella aporta algo que es mucho sí. más profundo que solamente su aspecto físico. Sí, además tiene un montón de personajes, como que la gran mayoría de sus personajes son personajes de mujeres de época y además de mujeres que, como que quiebran con los estándares y, o sea, hay, no sé, la duquesa es otra, o sea, hay muchísimas y tal cual. Es una gran actriz. ¿Cómo se llama? The Imitation Game también es más de las Sí, otras, Piratas del más Caribe. de Piratas del Caribe. em, así que no, sí, Bueno, de acá hecho, vamos. Joe Wright Sí. tiene un gran elenco en esa película y creo que hay varias escenas en donde los actores propusieron muchas cuestiones de la escena, ¿no? Improvisaciones, gestualidades que capaz no estaban pensadas por Joe Wright y surgieron en el rodaje y de alguna manera reescribieron otra vez esa escena, ¿no? Esa escena que capaz estaba en el guión de Joe Wright, la volvieron a reescribir en el rodaje como la famosa escena de la mano, ¿no? Ah, Eh, esa que eso es escena. pura y exclusivamente idea del actor, de McFadden, ¿no? Se llama. Eh, y eso Joe Wright lo observó y decidió quedárselo. Pero eso también fue una reescritura del actor, ¿no? Como cómo demostrar la tensión sexual entre estos personajes tan pacatos o Mm, tan como encerrados en esto que uno debe hacer y decir en sociedad. eh, y me parece que esas son ideas que Joe Wright justamente observó y decidió dejar. sí, Eh, y eso es el cine también, porque como no sucede en la literatura, una vez que el guionista terminó de adaptar el texto, viene el momento del rodaje. Y en el rodaje pueden surgir un montón de cosas, los actores pueden proponer un montón de cosas, cosas que en el guión parecía que iban a estar de una manera, después en la voz del actor quedan de otra y hay que adaptarse al actor. Entonces, digo, no solo hay un autor, hay muchos autores reescribiendo el texto en un rodaje. Entonces, digo, el director de fotografía, el director de arte, el sonidista, los actores, todos aportan su mirada sobre eso que se está contando. Entonces es como una sí, multiplicidad de visiones que es imposible pensar que eso va a quedar como un extracto fiel del libro, ¿no? claro, tal cual. Me gustó esto que dijiste, claro, que esa escena de la mano, que es como que ahí, en esa época, que un caballero le toque la mano a una dama que está sin guantes, como que medio que no estaba muy bien visto, y es como que ya se están como Lizzie está empezando a enamorarse del señor Darcy, entonces ella se va a subir al carruaje y él, sin que ella se lo pide, de la nada, le agarra la mano y la ayuda a subirse y después como que la cámara, como que ella se queda tiesa y muestra la cámara muestra la mano de él como que, dice como así, y está muy bien eso de mostrar la tensión sexual desde una sutileza que, por ejemplo, Bridgerton ya cae en lo grotesco, esa tensión sexual que Totalmente. están todo el tiempo así, Es así que lo de que, Bridgerton es más cercano a una telenovela eh, eh, que a un texto de Jane Austen. Que sí, igual nada, obvio. está perfecto, ¿no? Sí, De es hecho, son otro, adaptaciones de otros libros. En todo caso, habría que pensar qué hizo la autora de los libros de Bridgerton, claro. inspirándose Sí. en estos libros de Jane Austen. Sí, y bueno, si hablamos de Orgullo y Prejuicio, tenemos que hablar de lo que se llama transposición intercultural, que es cuando se lleva una película, o sea, un libro sirve de inspiración para una película que la historia de base es la misma, pero cambia la cultura y la época, que es el diario de Bridget Jones, que Bridget Jones es Lizzie Bennet, y si nos ponemos si vemos, hay cosas como más textuales, que es, bueno,
Mark Darcy es el señor Darcy, y después también tenemos al otro que es el señor Wickham, que es el actor que hace de Hugh Grant, que es también de una mujer, que es decir, que es considerada ya una solterona. Pasa que Lizzie Bennet creo que tiene 21 años en esa época, y acá Bridget Jones tiene 30 y pico. Que tampoco no es hegemónica, y bueno, y como que tiene como prejuicios ante un Darcy. Ese Darcy tiene orgullo con respecto a ella, y ella como que es engañada por el contrincante del señor Darcy, y lo bueno es que no es que calcaron la historia de Orgullo y Prejuicio y la pusieron en el Londres de los 2000, sino que hicieron como es como que la esencia está, pero reversionaron de forma, por eso es transposición intercultural, ¿no? Ujú. Totalmente, sí. Y creo que ahí es donde está lo que hablábamos antes, ¿no? Como el núcleo de las obras de Jane Austen no es el té que tomaban en los palacios de esta gente que vivía, parecía un poco en una nube de pedos, solamente para pensar en con quién se casaban, sino que estaba en las emociones de estos personajes, emociones complejas también, ¿no? Como enamorarse o desenamorarse, sino qué me pasa con esta sensación, ¿no? Como un poco los títulos de Jane Austen son como tesis, ¿no? Este es un libro que va a hablar sobre el prejuicio, este es un libro que va a hablar sobre la sensibilidad. Y así un poco armaba como teorías alrededor de esos sentimientos. Y creo que eso es lo que permite que uno pueda leer esa misma historia en otros contextos, tal cual como en Bridget Jones, que sabes que hay algo, un dato curioso. Tanto en Bridget Jones, que es una adaptación libre de Orgullo y Prejuicio, como en Clueless, que es una adaptación libre, súper libre de Emma, en los dos momentos en los que los personajes están en crisis, suena el tema All by Myself, como que esa casualidad me parece muy loca. No me había Y dado aparte cuenta. son cercanas en tiempo, una es del 95 y la otra es del 2000, por ahí, 2001. Sí, Se ve que ese tema estaba en boga y me parece muy loco que hayan decidido usar All by Myself, que es un poco lo que le pasa a todos los personajes, ¿no? De ella, como que ay, en un sí, momento tal cual. están como solas en crisis y necesitan, son como personajes que hacen psicoanálisis antes de que existiera el psicoanálisis, ¿no? Como que se piensan, se repiensan, necesitan entenderse a sí mismas. Entonces creo que el All by Myself me pareció buenísimo que las dos películas tengan ese tema. En el caso de Bridget Jones es al principio, cuando ella está ahí toda deprimida, y en el caso de Clueless es cuando ella se da cuenta, ella está como muy conflictuada porque no entiende por qué le molesta que su amiga guste de su hermanastro o, Mm, no sé, sí, familiar sí, político cercano. Y ahí es cuando ella se da cuenta que ella está enamorada de él, ¿no? claro, Eh, o sea que lo importante ahí no es que ella esté enamorada de él, sino que ella entendió que había un sentimiento que tenía oculto y que no lo había entendido hasta ese momento. ¿Cómo claro, pudo pasar tanto tiempo sin que ella no se dé cuenta que ella que tiene todo tan claro en el mundo del amor, cómo no pudo ver eso que tenía ahí, ¿no? claro. Tan cerca. Y me pareció curioso que usen esa canción también, ¿no? Como el momento Mira, de qué buen terapia. dato. Qué buen dato, qué buen dato. Sí, sí. Y sí, entonces, hablando más de Emma, que tal cual, de Clueless, que es una película de adolescente, una comedia romántica de fines de los años 90, que toma la historia de Emma, que es que así es como arranca Emma, que te pinta como es ella, ¿no? Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con un hogar agradable y un temperamento feliz, parecía reunir muchas de las mejores bendiciones de la vida. Hacía cerca de 21 años que vivía en este mundo sin nada apenas que la agitara o la molestara. Entonces ahí ya te la pintan cómo es ella, y también que ella sirve como una casamentera para todas sus amistades, pero que ella no le interesa enamorarse, como que no quiere el amor. Y después, bueno, claro, se da cuenta de este chico, como que ella siempre lo había visto como, no era como el candidato para ella, pero después, bueno, terminan pasando cosas que se termina enamorando.
Y en Clueless que está Cher, que es la típica chica popular, pero no el estereotipo de chica mala, sino que es buena ella, es como amorosa, que es Alicia Vikander, ¿se llama? La actriz. Sí, Ay, creo que se sabes que llama no, Alicia. no me acuerdo. Es también muy icónica de esa época, así rubia, divina, toda simpática, el papá está lleno de plata. Y también que sirve como como que quiere armar parejas, pero y también es un tema de eso de, bueno, te estás en esa cosa de centrarse mucho en los demás para no centrarse en uno. Bien, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte en Estados Unidos, que eso también es una Sí, diferencia importante, ¿no? No es lo mismo Inglaterra que Estados Unidos en los 90 encima, o sea, que es como la diferencia fundamental, ¿no? Y de hecho al final hay un gesto ahí, ¿no? Como cuando parece que se va a casar ella, dice, ¿no? Como, no, ¿cómo me voy a casar? Yo soy de California, no soy de claro, Kentucky. O sea, Kentucky era como la representación del conservadurismo. Claramente entiendo que ahí está el chiste con Inglaterra, ¿no? Como, bueno, estamos en otro siglo, estamos en otro lugar, acá las chicas que se ponen de claro, novias no se casan tan rápido. claro. Pero, pero sí creo que tiene ese espíritu que tiene Emma de la... Creo que de todas las obras de Jane Austen es como la más picante o más distanciada con la emocionalidad del personaje, ¿no? Como que es un personaje mucho más cerrado consigo mismo, como si tuviera todo claro, ¿no? Eva Sí, es más cínica, es más distante, no le interesa casarse, es como mucho más eh, autosuficiente en algún punto. Encontró una vocación y la ejecuta y cree que su vida es eso. eh, y eso también está en Clueless, me parece que está muy bien sí. representado. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y también una versión que no quiero dejar de nombrar, que es bellísima, que es la de Autumn the Wild, protagonizada por Anya Taylor-Joy, que es hermosa. También hay una escena en la que ellos bailan, que, que es cuando ella realmente se le caen todas las defensas y dice, estoy muerta de amor. Y está tan linda filmada, es hermosa, y bueno, la directora es fotógrafa, entonces se renota. Sí, Y así que bueno, la quería recomendar. Anya Taylor, o sea, una regia como siempre en ese personaje, que ella decía, va a ser la primera vez que haga, que como que ya habían hecho otras versiones de Emma, por ejemplo, Gwyneth Paltrow hizo una versión, decía, ay, va a ser la sí. primera vez que hagan una Emma fea, porque ella se considera fea. Y yo tipo, "Ah, Anya, sos hermosa." Y además Eh, para mí tiene, o sea, tiene un acierto muy grande que son súper irónicas, son súper distantes, tanto Clueless como de la versión de Emma que estás hablando, mm, son ácidas, como son comedias, claramente son comedias, ¿no? Como hay sí, muchas ridiculizaciones en esos mundos, como ciertas exageraciones que hacen que sean, que tengan otro tono que otras de sus obras como más emocionales o más profundamente sentimentales. Y en esta es como que hay una coraza mucho más grande al principio, ¿no? Como si entráramos como desde la comedia pura y de la mm. ridiculización. Sí, tal cual. Y bueno, un poco para ir cerrando, me gustaría hablar de dos transposiciones más de Jane Austen, que una es de que actúan Emma Thompson y Kate Winslet como hermanas, que es Sensatez y Sentimiento, que también es un poco que muestra, es como si ellas son dos hermanas que son como dos caras de la misma moneda, como es que Emma Thompson sería la sensatez, como que todo, como que la mente domina todo y como controlar las emociones y que siempre todo pase por la racionalidad. Y Kate Winslet, que es toda naif, toda sentimiento, puro corazón y que se deja llevar por sus emociones, que es un poco también como las dos posturas que podía tener una mujer en esa época, pero también cada hermana aprende de la otra y aprende, bueno, no tengo que ser una cosa o la otra, las dos, o sea, necesito de las dos cosas para seguir en mi vida, ¿no? Para formarme en mi vida. Sí, totalmente. Creo que un poco todas sus obras tienen como momentos en donde el personaje tiene cierto arrebato pasional eh, y otro momento en el que tiene que ser un poco más racional, ¿no? Como, y en general también está asociado lo arrebatado con algo más adolescente, ¿no? Como alguien que todavía no fue golpeado por los avatares de la vida
y la sensatez como alguien que ya tiene cierta experiencia y se cuida además de lo que puede suceder. Y por eso digo que se parecen personajes muy terapéuticos, ¿no? Como que aprenden a encontrar un equilibrio en eso. Y esta película que mencionás es como la película que ganó un Oscar, ¿no? Como es quizás el canon de las adaptaciones de Jane Austen, ¿no? Un gran elenco, un gran despliegue de producción, una peli que fue reconocida para la crítica. Entonces, creo que es como una de las pocas que es muy querida Mm, como película y también como por los fans de Jane Austen. Porque claro, yo insisto con que la adaptación de la BBC de Orgullo y Prejuicio no deja de ser una adaptación televisiva. Entonces no hay ninguna propuesta autoral en esa serie. Digo, es una serie que tiene como una mirada muy clásica sobre lo que está contando y eh, tanto la de Joe Wright como otras adaptaciones de las que estamos hablando me parece que proponen una mirada autoral. sí, Y cuando digo de autor me refiero a que se nota que hay un director atrás que eligió un sí, plano, que eligió una secuencia, que eligió viste, como un tono de actuación. Eh, y bueno, esta película me parece que tiene como todos los ingredientes para que le guste a todo el mundo. sí. Sí. Y bueno, hablamos todos de transposiciones que nos gustaron o que creemos que están buenas, pero yo también quiero hablar de una que salió hace unos años de Persuasión, protagonizada con Dakota Johnson. No tengo nada contra Dakota Johnson, es más, me cae muy bien y me gusta cómo actúa. Salvo en 50 sombras de Grey, pero porque estuvo pésimamente mal dirigida ella. La versión que hizo Netflix para Persuasión es muy mala. O sea, no sé si la viste, pero es como que mantienen todo el tema de época, de la vestimenta, el ambiente, y está ahí. Pero es como que lo que quisieron hacer, también cambiaron el diálogo, como el tono del lenguaje. Por ejemplo, hay un meme muy famoso que se hizo, es como la parte del libro de Jane Austen, como que habla de cómo ellos pasaron de ser dos almas gemelas a dos extraños, y como de una forma súper metafórica, y en la película dice, antes como nos conocíamos, pero ahora somos ex. Y es tipo, ¿qué? Y también quisieron hacer una cosa onda Fleabag, de romper la cuarta pared, que de la nada Dakota Johnson mira, sí, y es como que no, es completamente Claro, no hay anticlimático, sutileza, no hay no, sutileza. Toda la sutileza de Jane Austen la mandaron al muere. no, es como que, porque una cosa, es como que se quedó en medio camino de querer hacer algo moderno, pero igual seguir o sea, sí, rarísimo. Así que, como que para mostrar que vos te la querés, tal vez querés innovar o te la querés jugar en una transposición y puede salir mal. Sí, Eh, totalmente. No es garantía, o sea, tampoco, no, totalmente puede salir mal. Digo, no hay una garantía que diga, si te distancias lo suficiente del texto vas a tener una buena peli. No. Ahí es donde tiene que ver lo que decía antes, ¿no? Como la mirada autoral. Las decisiones no son solo caprichos, ¿no? Si la decisión es solamente un capricho estético, no, yo quiero que sea bien moderna, quiero copiarme de Fleabag. Bueno, evidentemente faltó algo ahí, ¿no? sí, Como faltó un proceso, faltó una lectura un poco más profunda. Claramente romper la cuarta pared podría haber funcionado quizás de otra forma, ¿no? No la vi yo la película, pero sé que es una adaptación polémica, no por lo bueno, sino por todo lo mm, malo. sí, Entonces, creo que ahí es donde también es, bueno, no deja de ser arte esto, ¿no? Entonces, tampoco hay fórmulas. Las cosas pueden salir mal, incluso cuando hay una buena intención detrás sí, o tal una cual. idea innovadora. No alcanza solamente con lo innovador. Sí, tal cual. Bueno, Lu, llegamos al final por un tema de tiempo, pero si no yo me quedaría 1000 horas hablando de Jane Austen y todo eso, y además me parece muy interesante tu visión como en tu formación cinematográfica. Yo quería terminar recomendando una última película que es sobre la vida de Jane Austen, que se llama Becoming Jane, que está protagonizada por Anne Hathaway. Criticaron mucho que hayan elegido a una estadounidense para interpretar a un ícono
de Inglaterra. Em, ella, Anne Hathaway me encanta, tal vez su acento británico quedó medio rari, pero está muy buena la película para conocer más sobre la vida de Jane Austen, así que la recomiendo. Lu, no sé si a vos te gustaría hacer un último comentario o una última recomendación. Sí, me gusta que vos hayas recomendado una peli y yo voy a recomendar un libro que es Lejos de Cassandra. Justo no sé si me hace foco. Después te mando una foto, si no, del libro. Ay, Lejos de sí. Cassandra, de la editorial Alta Marea, es una recopilación de las cartas de Jane Austen con su hermana Cassandra. Ah, Y creo que es un gran texto para descubrir esa ironía de la que hablábamos, o esa picantez que tenía Jane Austen, incluso cuando hablaba con su hermana, ¿no? Donde no tenía ninguna pretensión literaria en algún punto, pero hay algo, no, por ejemplo, acá encontré una frase que dice, le está contando a la hermana de la noche anterior, ¿no? Y le dice, ayer por la noche, de camino a casa, dejamos a Warren en Deangate, y ahora está de regreso a la ciudad. Te manda todo su afecto, etcétera, y te haré entrega de él cuando nos veamos. El etcétera ahí me pareció buenísimo, como bueno, te entrega todo su afecto, etcétera, viste, como una cosa de no voy a gastar palabras en esto. me Eh, encanta. Me parece que es un gran libro para encontrarla a Jane Austen en su faceta más Ah, picante, me ¿no? encanta, Como, me encanta. sí, 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 como una especie de diario. Buenísimo, sí. me encanta la recomendación. Em, bueno, muchas gracias, Lu, por haber venido. Me encantó. Repito, me encantó haber tenido como una profesional del cine, porque una cosa es ser cinéfilo, una cosa es ver un montón de películas, saber un poquito de cine, otra cosa es ser un profesional y diste como una visión muy buena. Así que gracias. Así que bueno, muchas gracias, Lu, por haber Gracias venido. a vos, Mili. Así que bueno, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Soy Mili Garciarena, me pueden seguir en Instagram como buscando lector y Lu te pueden seguir en Instagram como bibliotacora. Exactamente. Sí, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo de Buscando un Lector Podcast.